Buenas de nuevo, soy Luisa Dargés y hoy nos centraremos en algunos de los diversos movimientos pictóricos que en el siglo XX, tras las vanguardias, abrieron un nuevo camino dentro del mundo del arte abstracto contemporáneo. Iniciaré mi exposición con una de las vertientes que derivó del arte abstracto y que inicia su andadura en el primer tercio del siglo XX. Es la denominada abstracción geométrica, que aún hoy se encuentra vigente, debido, entre otras causas, al uso de los distintos elementos como son el color, la forma, las líneas o las texturas. A pesar del uso de tantos elementos, nos encontramos con un arte organizado que consigue además recrear las formas de una manera lógica, pero dispuestas de tal manera que no son palpables a la realidad. No olvidemos que el arte abstracto posee una gran popularidad y que los artistas defienden la universalidad del mismo, impulsando el uso racional de las formas simples, neutrales, con líneas delicadas y precisas. Kandinsky, del que ya habíamos hablado en temas anteriores, durante su etapa expresionista, fue su máximo precursor y se convirtió así en maestro de una gran generación de artistas abstractos, marcando las pautas en el uso de los tonos, del color y buscando la belleza en el interior de la mente. Kandinsky es un autor prolífico, defiende las virtudes de la abstracción, al que califica como un arte cargado de espiritualidad. Es autor de más de 150 óleos y unas 250 acuarelas, que realiza sobre todo entre 1926 y 1933, pero que no todas, desgraciadamente, han llegado a nuestros días, pues tras la subida al poder de los nazis, estos consideraban el arte de Kandinsky como degenerado y la mayoría de sus obras fueron destruidas. También nos podemos encontrar con Malevich y Mondrian, que son otros de los grandes exponentes de esta vertiente y que se distinguen ambos por la gran influencia que veremos reflejadas en sus obras de las culturas antiguas, con uso de una geometría como expresión artística. Como podemos sacar de las cerámicas y mosaicos musulmanes, que evitan sobre todo las representaciones humanas, o los elementos decorativos continuos que veíamos en el arte clásico de Grecia y Roma. Malevich es considerado como el exponente del suprematismo, que es una corriente que se inicia en el primer tercio del siglo XX en Rusia y que busca sobre todo la supremacía de la sensibilidad pura del arte. Como podemos observar en obras del artista blanco sobre blanco y cuadro negro. La vida de este autor fue muy azarosa, fue miembro activo de los comités artísticos revolucionarios rusos y su acercamiento a los movimientos alemán de la Bauhaus lo llevó a ser miembro non grato para las autoridades soviéticas. Mondrian, sin embargo, lo podemos vincular al movimiento holandés de Stijl. Convierte la línea recta y los colores puros en símbolo de expresión y podemos decir que es buscador de la belleza pura a través del equilibrio de las formas simples y los colores primarios, como podemos observar en su obra Composición número 2. Es un artista que se convierte en ejemplo de artista moderno, donde a través no solo de la pintura hay voluntad de transformar el mundo, ya que también se dedica al diseño urbanístico, al diseño de interiores y demás. El mismo autor define la abstracción de la siguiente forma: antiguamente, donde el hombre vivía en contacto con la naturaleza, la abstracción era fácil, hecha inconscientemente. Ahora la abstracción se ha convertido en un esfuerzo. Otros ejemplos de artistas son el ruso Rodchenko, con obras como Project, o Van Doesburg, con su obra Composición número 2. A partir de finales de los años 40, Estados Unidos inicia una andadura, la conocida Escuela de Nueva York, donde un grupo de artistas ven impulsada su carrera bajo la influencia de la familia Guggenheim
y sobre todo la construcción del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Estos artistas empleaban el automatismo como medio de expresión, derivando en una vertiente llamada expresionismo abstracto, con obras que utilizan la pincelada rápida y el goteo de la pintura como técnica. Podemos considerar que este movimiento es el primero auténtico estadounidense dentro de la pintura contemporánea y que además se ve influenciado por el liderazgo que Estados Unidos cobra tras la Segunda Guerra Mundial, desplazando a Europa a un segundo plano. Aunque los autores del movimiento rechazan el término de expresionismo abstracto, entienden que su obra no es abstracta y consideran que se alejan sobre todo de ese concepto del expresionismo alemán. Suelen caracterizarse por ser obras que tienen un gran tamaño, donde el pintor coloca el lienzo en el suelo y se introduce en él físicamente, aporta de esta manera una manera de mirar la obra continua, donde al espectador se le hace necesario formar parte de la misma obra. Esta tendencia es denominada action painting, pintura en acción, que es un término usado por primera vez por el crítico Rosenberg en un artículo que publicó en 1952. Normalmente estas obras se realizan al óleo sobre un lienzo y cubren toda la superficie con una cobertura previa, abriendo así el campo pictórico, porque toda la tela es igual y elimina sobre todo la jerarquía visual. La gama cromática suele estar limitada al blanco y al negro y se terminan añadiendo los colores primarios, el magenta, el amarillo, el cian. Con esta falta de colores pues nos va anticipando el arte minimal que veremos en años posteriores. Son obras sobre todo con trazos violentos, representando así un conflicto y la angustia. Suelen eliminar la figuración, aunque podemos encontrar algunas piezas con figuras reconocibles, como vemos en la obra de Kooning, Las mujeres. Entre los autores de esta vertiente, que toman del surrealismo la referencia a los impulsos del inconsciente, nos encontramos, además del ya comentado Kooning, pues con otro artista como es Klein. Pero serán Polo y Rothko los artistas más destacados que supieron imprimir al acto de pintar ese toque automático como un acto espontáneo que surge de la razón. Polo es pura intuición y dentro del arte revoluciona la forma de concebirlo. Tiene una vida ajetreada y excesiva que se ve reflejada en su carrera, que termina truncada, pues muere en un accidente de coche en plena cumbre artística. Sus primeros pasos los dio en Los Ángeles, tras lo cual se traslada a Nueva York, donde su devenir cotidiano le llevó a recibir ayuda psiquiátrica por su incipiente alcoholismo. Incluso los dibujos que pinta en esta etapa llegaron a ser usados por los psiquiatras para los determinados procesos terapéuticos de otros enfermos. Polo exploraba su subconsciente de manera obsesiva, de tal forma que en su estilo podemos ver un acercamiento a la obra de Picasso o de Miró. Peggy Guggenheim en 1946 visita al artista en su taller, convirtiéndolo de esta manera en un pintor de éxito, y es una época que proporciona a su carrera solidez. Se dedica en este momento a pintar grandes lienzos que colocaba en el suelo para lanzarle chorros de pintura, arena u otros elementos que ayudaban a texturizar el lienzo. Se le puede llamar el creador de la técnica denominada dripping, que es dentro de esta forma de pintar automatizada. El mismo Polo hablaba de este periodo como el más cómodo de su carrera,
ya que él podía caminar sobre el lienzo, trabajaba desde cualquier lado de la obra, incluso llegaba a dormir sobre el mismo. La pintura cobra vida, la cambia, la destruye, la rehace, es una pintura viva, donde la técnica le hace perder el control de la misma obra, pero así consigue un acercamiento total a la pintura. Podemos ver esto en obras como One o en Yellow Island. Ya definitivamente se convierte en la gran figura del arte norteamericano cuando la revista Life lo hace portada y lo encumbra como artista. Si en Polo veíamos acción e intuición, el otro gran artista de esta etapa, pues Rothko, encontramos reflexión y meditación. Rothko nació en Letonia, se trasladó joven a Estados Unidos y desarrolló allí la mayor parte de su carrera. Es un artista en el que podemos descubrir una vertiente donde el color se hace presente, se organiza, donde es nuestra imaginación la que se abre camino ante sus obras, que son de forma geométrica, de superficies lisas y que sobre todo transmiten silencio. Es un artista que transmite sobre todo misticismo a toda su obra, impregnando la misma de un sentido religioso, como podemos observar en la capilla Rothko en Houston, donde en un centro abierto a cualquier confesión encontramos 14 cuadros religiosos. Podemos destacar también entre sus obras pues Rojo y Amarillo o Centro Blanco. Para terminar este pasaje del arte abstracto, hablaremos del informalismo, un movimiento pictórico que aunó todas las tendencias abstractas que convivieron en Francia y el resto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que discurre en paralelo con el expresionismo abstracto norteamericano. Se le denomina al informalismo como el art autrui, el otro arte, ya que para el crítico francés Michel Tapie el arte abstracto no geométrico tiene distintas corrientes, a veces angustiosas, otras interioristas o, como sucede en España, un arte rabioso, fuerte. Nos encontramos ante un arte nacido en el ambiente de posguerra, con una Europa arrasada donde impera la tristeza y la desesperación. Es un movimiento que mira al pasado, donde se mezcló el gusto por el collage del cubismo o el azar del dadaísmo. Es un arte gestual y simbólico con aires expresionistas. El óleo sirve de base a obras que se acompañan de otros materiales como son la arpillera, la arena o mallas metálicas. Es una exploración artística que le lleva sobre todo a buscar una verdad dentro de un entorno claramente filosófico y que se basa sobre todo en el existencialismo de Heidegger. Su origen pues podemos iniciarlo con el pintor francés Fourier, cuya serie Otage refleja un profundo sentimiento de horror a la guerra, en una obra donde utiliza la superposición de distintas capas de pintura que se espesan con pintura blanca. A este artista le siguieron otros como Matisse o Bol, con obras de lienzo con chorreos directos, zonas con grumos de pintura y con una utilización que hacen del ya conocido dripping. Copenhague, Bruselas y Ámsterdam se convierten en germen del grupo Cobra, denominado así por las iniciales de las tres ciudades, y del que forman parte un grupo de artistas tan variopintos como Corniel, Dautremont, Appel o Honoré, artistas que además bebían tanto del surrealismo como del expresionismo. Para terminar, pasaremos a entrar dentro de esta corriente del informalismo. Hablaremos de España, donde surgieron dos focos principales, Barcelona y Madrid. El primero estaba más cercano al surrealismo y, sin embargo, el segundo es más subjetivo
y surgen tras la crisis existencial que provocó la Guerra Civil Española. Barcelona se convierte en sede del grupo Dau al Set, que nace unido al surrealismo y que genera un movimiento informalista que termina diversificando en 4 tendencias. Una es la matérica, con el uso de materiales distintos a los tradicionales. Otra es la pintura gestual como forma de transmitir. Nos encontramos con la tercera, que sería la tachista, donde la pintura se realiza a través de goteos y manchas que nos recuerdan a la caligrafía, con pincelada espontánea. Y por último hablaremos de la tendencia espacialista como una forma de creación tridimensional. Antoni Tàpies se convierte, tras un primer periodo de su obra con representaciones figurativas eminentemente con un contenido onírico, pues en la gran influencia de la pintura informalista, con obras donde ya se nota el gusto del autor por gamas neutras y la incorporación de distintos materiales ajenos totalmente a la pintura. Tàpies realiza obras de contenido combativo y social, se adentra en un mundo cercano a Oriente, un mundo de sabiduría y lleno de profundidad. La materia se convierte en soporte y la acción gestual en drama y emociones. Sus lienzos se rajan, se llenan de papel, de paja, chatarra, trapos. Sirve sobre todo de ejemplo a artistas como Daniel Arguimon o Armand Carmena dentro de la línea matérica, con el uso de los colores neutros y polvo de mármol. Fernández Pizjuán o Evaristo Valles en la línea gestual, o encontramos a Tarras y Puig, que se abren a una mayor gama cromática cercana al tachismo con pinceladas más espontáneas, siendo finalmente seguidores de Tàpies pues artistas como Planel, Balbuena o Llucià, que son los más cercanos a la tendencia espacialista. En Madrid la tendencia se vuelve más profunda, vigorosa, significativa, y llega de la mano del grupo El Paso, que se funda en 1957, donde el arte se convierte en una expresión subjetiva y muestra el dolor ante la realidad de la España de la posguerra. Está formado por artistas como Antonio Saura, Millares, Canogar, Martín Chirino, Lucio Muñoz, y críticos como José Ayllón o Conde, que forman parte del Paso, que termina disolviéndose pues en 1960. Estamos ante autores rebeldes, los cuales usan el color negro como expresión, pero que miran al pasado, con una mirada a la historia y a las tradiciones de nuestro país. Mientras que en Saura y Canogar encontramos una pintura espesa y enérgica que a veces completan con algún otro elemento, Millares abandona las técnicas tradicionales y entra a usar materiales pobres como la arpillera. Para Saura, su obra tiene un fuerte componente histórico a través de pinturas tenebristas y gestuales. Elige temas como la mitología o el folclore, hace variaciones de los retratos reales barrocos y acercan la imagen de estas obras al hombre español contemporáneo. El uso, además del color de las primeras obras, están más cercanas al surrealismo y van desapareciendo en favor de tonos negros, marrones, ocres o blancos, que unido a esa fuerte gestualidad pues aportan a su obra un fuerte dramatismo. Saura define su misma obra como un campo de batalla, donde contrasta con claridad los trazos oscuros sobre el blanco de una forma indefinida. Para Millares, sin embargo, solo necesita su obra 3 colores, el blanco, el rojo y el negro, y a través de ellos expresa el dolor, que es manifiestamente político. Es un virtuoso del dibujo y que contrasta esta manera de pintar pues con los materiales humildes que utiliza, insistiendo en realizar su obra con los desechos que dejamos los hombres. Rompe los lienzos y destruye las arpilleras. Se convierte además en un autor que mira al hombre, lo convierte en el centro de su obra como una humanidad torturada, con una mirada sobre todo a la arqueología y al hombre antiguo, al aborigen.
En cuanto a Lucio Muñoz, nos encontramos con un artista austero de cuadros graves, con superficies llenas de arañazos, parches y huecos, pero que en el fondo no se trata de obras que tengan un carácter destructivo. Su obra está llena de negros, de grises o pardos, y poco a poco va llenándose de colores vivos como los azules, los rojos y los verdes. Esto podemos verlo en una de sus obras más reconocidas, la estructura verde-negra, que no es un lugar concreto, pero nosotros como espectadores podemos reconocer un paisaje. El artista, en cambio, no busca tragedia para sus obras, prefiere fijarse en la España del 98 con obras de escenarios naturales como son las dos Castillas. A partir de 1962, cuando estas tendencias informalistas del grupo El Paso, que ya están agotadas totalmente, y dan paso sobre todo a la aparición de la neofiguración, empieza también a asomar el nuevo estilo que es más moderno, el denominado pop art, y que hace que empecemos a mirar el arte de una forma diferente. Pero de estas tendencias ya hablaremos más adelante, y muchas gracias por habernos escuchado y espero que os haya gustado.